Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Buenas tardes, si se escucha. ¿Me escuchan bien? Estamos con algunos inconvenientes técnicos. Bueno, muy bien, acá me contestaron. Así que, bueno, les pido disculpas por la demora con algunos inconvenientes técnicos. Y la idea de la clase de hoy, como lo indica su título, es ver poder constituyente de la materia de Derecho Público Provincial y Municipal, y vamos a abordar la orilla 2, que básicamente vamos a tener que repasar cuestiones que ustedes ya conocen de derecho constitucional, pero que nunca está de más rememorar, porque tienen estrecha vinculación con la materia que nos ocupa hoy. Entonces, para no dilatar más el tratamiento del programa y de la materia, vemos que en el programa el primer punto indica que debemos abordar qué es el poder constituyente de las provincias, origen y fundamento. Para eso debemos remontarnos a el origen de nuestro constitucionalismo provincial, que, como ya saben, si bien las provincias no contaban con una constitución escrita, las provincias sí claramente existían antes que la nación. De hecho, la propia Constitución Nacional les reconoce esa preexistencia, no solo en el preámbulo, donde se las menciona, sino que cuando habla en el artículo 5, que señala que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Estamos básicamente reconociendo primero la preexistencia de las provincias a la nación, porque ya las menciona en la propia Constitución Nacional, y segundo, le está fijando un límite al poder constituyente provincial, porque dice que solo respetando estas condiciones el Estado federal garantiza el goce y ejercicio de sus instituciones. Entonces, para arrancar con el origen y fundamento del poder constituyente, me parece oportuno señalar que vamos a omitir todo lo que es la teoría constitucional y vamos a centrarnos en lo que nos ocupa más directamente, que es las constituciones modernas. Para eso tenemos que remontarnos a la constitución moderna, o sea, el constitucionalismo moderno. Podemos decir que se trata de constituciones escritas y que arrancan, se puede tomar como primera etapa el constitucionalismo que se dio en Estados Unidos en el año 1776. Por ejemplo, la Constitución de Virginia fue la primera constitución moderna escrita, y después, unos años después, fue la constitución de los 14 estados de América, que era en 1787, donde a través de cartas, como se las denominó, se empezaron a fijar no solamente la organización del poder, sino también o se plasmó los derechos y garantías de los habitantes o ciudadanos de esas colonias que se estaban dando su carta. Paralelamente a ello, también debemos mencionar que en Francia se dio otro proceso constitucional
donde es importante porque si vamos a hablar de poder constituyente, se puede decir que es ahí donde nace el poder constituyente tal como lo conocemos hoy, y fue una creación de un abate francés que se llamaba Sieyes en 1789. Fíjense que coincide con la Revolución Francesa y precisamente fue en ese ámbito donde se gestó este poder constituyente. En ese contexto podemos mencionar que recuerden lo que estaba ocurriendo en Francia en ese entonces y el monarca frente a la situación imperante no tuvo más remedio que convocar al Parlamento para poder sortear la situación social que se estaba dando. En el Parlamento, que se llamaba Estados Generales, convocó a los Estados Generales, estaba integrado por 3 estados, básicamente. El estado que era la nobleza, después el otro estado que era el clero, y después estaba el tercer estado o era la clase trabajadora. Y en ese marco, cuando sesionaba el Parlamento, se votaba por estado. Entonces, lo que ocurría era que si el estado que integraban los nobles y el estado que integraba el clero se ponían de acuerdo, el tercer estado o el estado general, si se puede llamar, siempre perdían las votaciones. Entonces, lo que vino a hacer Sieyes es decir que la votación debería ser a través de la nación, porque para ponerlos en contexto, para darles la importancia que tenía para Sieyes el tercer estado, se señalaba que el estado para él era todo, porque era la mayoría y era básicamente la nación, y entonces sostenía que para poder darse una carta orgánica de un estado debería participar o debería tener mucha más incidencia el tercer estado. Y así es como nace el poder constituyente, porque lo que sostiene Sieyes es debería convocarse a la nación para que designe representantes a los efectos de dictar la Carta Orgánica y entonces lo separa del Parlamento, es decir, lo que hoy podría ser, lo separa de la legislatura, que es tal como conocemos hoy al poder constituyente. Este es el origen histórico del poder constituyente y después, yendo a la historia nacional, ustedes ya conocen que la primera constitución sancionada en nuestro país fue la nacional en 1853, podemos decir 1853, 1860, depende del autor que sigamos. Villar Campos, por ejemplo, dice que el ciclo constitucional fue 1853, 1860, después vamos a ver por qué señala esto. Bueno, y en el constitucionalismo argentino, como yo les decía, las provincias son antecesoras del Estado Nacional. Y incluso antes de 1853 tenían la regulación de sus propias instituciones, pero lo hacían a través de leyes ordinarias, como a través de sus legislaturas, de sus órganos preexistentes. A partir de 1853 se empieza a plasmar el régimen constitucional y la Constitución de 1853 previó en el artículo 30 cómo podía ser su modificación. Antes de aborcarnos a lo que dice el artículo 30 de la Constitución Nacional, debemos señalar qué clasificación se hace del poder constituyente, porque va a tener incidencia a la hora de evaluar las consecuencias que tiene en ese ámbito. Por ejemplo, la primera clasificación que se hace es del grado del poder constituyente, y tenemos poder constituyente de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, que en nuestro país se puede identificar como
primer grado es el Poder Constituyente Nacional, en el segundo grado está el Poder Constituyente Provincial y el tercer grado sería el Poder Constituyente Municipal. Esto se da en nuestro país, dada la organización, la forma de Estado federal que tenemos. Y después, otra clasificación puede ser el Poder Constituyente Originario o Poder Constituyente Derivado o Reformador. El Poder Constituyente Originario sería aquel en el cual es el que sanciona la primera Constitución sin estar limitado en principio por ninguna otra norma. Después vamos a ver que esto es relativo. Y el Poder Constituyente Derivado ya tiene que ver con la reforma de una Constitución preexistente, que obviamente va a estar determinada por la regulación que tenga esa Constitución preexistente. Dicho esto, entonces, se van a advertir claramente que se pueden combinar las dos clasificaciones. Entonces puede haber poder constituyente, de primer grado, originario y derivado, de segundo grado, originario y derivado, y tercer grado, originario y derivado. Empezando por el principio, por el poder constituyente originario, vamos a ver que el constituyente de 1853, fue estableció en el artículo 30 de la Constitución Nacional cómo deben modificarse ese poder, esa Constitución. En consecuencia, lo que ocurre, o lo que tenemos claramente establecido, es que el poder constituyente originario se dio en 1853 y el poder constituyente derivado, ambos de primer grado, va a ser el que ocurra con posterioridad, siguiendo las pautas que establece el propio artículo 30 que les mencionaba recién. Esto ya les comento de paso que, si bien la reforma más conocida es la del 94, la que ustedes más deben tener presente, la Constitución Argentina fue modificada en 7 oportunidades. Lo que pasa es que cada una de ellas, como luego vamos a ver, tuvo algunas cuestiones vinculadas a su sanción que provocaron su impugnación. Aunque también vamos a ver, cuando veamos el punto vinculado al control de constitucionalidad de las reformas constitucionales, en algunos y otros casos fueron resueltas de distintas formas. Bueno, dicho esto, entonces vamos a analizar el poder constituyente originario. El poder constituyente originario, si uno lo toma en abstracto, podemos decir que la convención constituyente que va a tener esa potestad no está limitada por ningún tipo de norma, porque precisamente es la primera constitución, y a su vez va a ser entonces ilimitada, soberana. Pero esto, a poco que se analice un poco más, nos vamos a dar cuenta que ello no es así, ya que siempre, desde que se empezó a estudiar este constitucionalismo, se ha sostenido que alguna limitación puede surgir. Primero, algunos señalan del derecho natural, otros señalan que también es condicionante de la primera Constitución la situación histórico-social imperante en la época. En consecuencia, entonces, si bien algunos sostienen la existencia de ciertas características de ilimitada, ello no es así en absoluto. Y si vamos al poder constituyente originario de las provincias, esa limitación es aún mayor, ya que, como fue señalado antes, al ser poder de un orden inferior al de la nación, porque en nuestro país tenemos 2 órdenes jurídicos superpuestos, como consecuencia del federalismo, tenemos un poder constituyente
originario o de primer grado, como decía la Nación, que a su vez le fijó los límites que les mencioné en el artículo 5 a la Constitución, a los poderes constituyentes provinciales. Fíjense que el artículo 5, como ya les señalé, les asegura el Poder Nacional le asegura a las provincias el ejercicio de sus instituciones siempre que establezcan o aseguren ciertas materias, como les decía recién, asegurar la administración de justicia, el régimen municipal, la educación primaria, y podemos agregar incluso en forma implícita la forma republicana de gobierno, es decir, que las provincias tengan una división de poderes, entre otras cuestiones. Porque a su vez, también la Constitución, en el artículo 5, dice que las constituciones provinciales tienen que respetar los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. En consecuencia, como verán, aunque sea poder constituyente originario, no fue ilimitado ni soberano. Esta limitación que les menciono es lo que termina siendo o dando como consecuencia que las provincias no gocen de soberanía, sino de autonomía, porque claramente la autonomía, lo que les permite a las provincias, como ya van a estudiar en otra bolilla, es lo que es la facultad de autonormarse, que es precisamente lo que hace cuando dicta su propia constitución. Las distintas provincias argentinas, vamos a ver que a lo largo del tiempo han ido a veces anticipándose a la Constitución Nacional cuando sufrió modificaciones, y otras veces fueron dictadas o modificadas como consecuencia de esa modificación constitucional nacional. Ello es así, atento que, como les decía, en 1853 se sanciona la Constitución Nacional. Recuerden que en 1853 la provincia de Buenos Aires no participó de esa convención constituyente y recién se incorpora en 1860, que vino a generar una discusión acerca de si la Constitución Nacional es la sancionada en 1853 y modificada en 1860, o si en realidad el poder constituyente originario se prolongó durante los 7 años que hay entre 1853 y 1860, ya que, esto por qué se los comento, porque la Constitución de 1853 establecía que no iba a poder ser modificada por 10 años. Y en 1860, si uno considera que se produce la primera modificación, entonces lo que hubiese ocurrido es que se hubiese incumplido la cláusula constitucional de 1853 que prohibía su modificación por 10 años. De todos modos, más allá de la interpretación que uno haga, lo cierto es que la Constitución de 1853 se modificó en 1860 y por más que haya prohibido su modificación por 10 años, la realidad es que la Constitución reformada es la que tuvo vigencia a partir de 1860. Entonces, a los efectos de salvar esta crítica de la imposibilidad de modificarla, lo que se sostiene, Vidal Campos ya les dije que era uno de ellos, era que en realidad el proceso constitucional se prolongó desde 1853 a 1860. Eso se considera como poder constituyente originario. En cuanto a los límites del poder constituyente originario, ya les mencioné que las provincias tuvieron un límite
mayor que el que tuvo la nación, precisamente porque la nación es la que les reconoció la posibilidad de dictar su constitución, pero bajo determinadas condiciones. Pero también el poder constituyente, como les dije, originario nacional, también tuvo sus limitaciones del derecho natural e incluso del derecho, algunos dicen del derecho positivo, y a su vez, cuando estamos hablando de poder constituyente derivado o reformador, van a ver que los límites que aparecen son aún mayores, porque existen dos tipos de límites. Los límites vinculados al procedimiento o los límites formales y los límites materiales o sustanciales que tienen que ver con el contenido. Si pensamos en las distintas constituciones provinciales, van a ver que todas regulan entre las formas en el procedimiento de modificación ciertas cuestiones vinculadas a cómo es el llamado a la convención constituyente, si es necesario o no eh, la, la convocatoria a una convención constituyente, si es necesario cumplir con alguna mayoría calificada, y si hay contenidos en los cuales pueden modificarse o no. Esto tiene que ver con la parte formal de seguir un procedimiento para poder reformar. Y por otro está también la limitación material o sustancial que tiene que ver con el contenido que ya les mencioné anteriormente. Entonces, para analizar y ya pasar del punto de la bolilla cuando hablamos de el sistema de ejercicio del poder constituyente, se ha señalado que existen 5 sistemas. Cuando hablamos de sistemas estamos diciendo que son los mecanismos a los que puede acudirse o que se conocen para modificar una constitución. Que los que voy a mencionar no quiere decir que estén vigentes en nuestro país, porque recuerden siempre que para poder modificar una constitución, en general todas las constituciones de nuestro país, la nacional y las provinciales, regulan ellas mismas cómo pueden ser modificadas. Y de los sistemas, de las opciones de sistemas que se conocen, no todos ellos fueron receptados en las cartas nacional o provinciales. Entonces, tenemos modificaciones por la propia legislatura local. Esto se dio en el año 1949 por una expresa habilitación que se generó ante la modificación de la Constitución Nacional. Recuerden que en 1949 se modifica la Constitución Nacional y expresamente en ella se habilitó a las legislaturas locales de cada provincia para que ellas mismas modifiquen sus propias constituciones para adecuarlas a la Constitución Nacional que se estaba sancionando. Pero hoy, claramente, la modificación constitucional a través de la legislatura local es excepcional. Después vamos a ver en qué casos. El segundo sistema, y es el imperante en todas las constituciones provinciales y en la nacional, es la forma de modificación a través de convención, lo que conocemos como convención constituyente. El tercer sistema es por la legislatura de cada provincia, pero con ratificación o ad referéndum del pueblo, que algunas constituciones lo prevén para modificar 1 o 2 artículos. Y la cuarta es por convención, no ya por la legislatura local, también con referéndum. Esto es más aplicable a las modificaciones de las constituciones de los estados de Estados Unidos, sobre todo, pero no es aplicable en nuestro país. Y la quinta, sería la reforma por iniciativa popular o ad referéndum, que también, ad referéndum, que es cuando la propia población es la que propone la modificación
y esto también se da en Estados Unidos. Ahora yendo ya a la normativa positiva actual, vemos que la Constitución Nacional prevé en su artículo 30 la forma de modificación de la propia Constitución. El artículo 30 señala que la Constitución puede ser modificada en todo o en alguna de sus partes. Para llegar, o sea, para hacer un análisis pormenorizado del artículo, debemos analizar parte por parte y cuando la Constitución Nacional dice que puede ser modificada, y la mayoría de las constituciones provinciales dice lo mismo, cuando dice en todo o en alguna de sus partes, también hay una discusión doctrinaria acerca si cuando dice que puede modificarse en todo, implicaría poder suplantar una constitución por otra. Por ejemplo, volviendo al autor que ya les mencioné, Villar Campos señala que cuando dice modificar el todo en alguna de sus partes, cuando habla de todo, no implica la posibilidad de modificar, de reemplazar una constitución por otra sin respetar el espíritu que tenía la anterior. Básicamente lo que está admitiendo cuando dice en todo o en alguna de sus partes es cuando dice todo, uno puede modificar todos los artículos, le puede modificar la redacción, pero no quiere decir que pueda modificar todo en forma sustancial. Y cuando habla de alguna de sus partes, esto es obvio, lo que se está refiriendo es la modificación parcial, que es las que básicamente es las que han ocurrido tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Entonces, cuando hablamos de reforma total, puede modificar en todo o en alguna de sus partes. Después el artículo dice por una convención convocada al efecto. Esta convocatoria al efecto quiere decir que existe la obligación de la legislatura local o del Congreso Nacional de convocar a un órgano ad hoc, es decir, no le está habilitando al propio a la legislatura a modificarla, sino que ello tiene que ser a través de una convención constituyente que tiene que ser un órgano ad hoc y un órgano básicamente temporal, porque fíjense que el artículo 30 dice que la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Entonces, en este artículo, que es el único artículo de la Constitución Nacional que prevé para su modificación, en las constituciones provinciales generalmente le dedican más de un artículo a la reforma constitucional, pero en el orden nacional, como vemos, es este solo artículo 30 el que está regulando su modificación, y con esta escueta redacción surgen una serie de interrogantes que se suscitan a raíz de esa norma. Cuando ya dijimos en todo alguna de sus partes que tiene que ser por un órgano ad hoc convocado al efecto, y a su vez también dice que la necesidad de la reforma tiene que ser declarada por el propio Congreso. Este tema de que sea declarada por el propio Congreso también genera ciertas cuestiones que deben considerarse, porque, por ejemplo, lo que debemos determinar es si esta declaración lo tiene que hacer el Congreso mediante una ley o lo pueden hacer, es decir, cuando hablamos si lo tiene que hacer mediante una ley es seguir el trámite, el proceso de formación y sanción de las leyes, o si lo puede hacer a través de resolución de cada una de las cámaras, o si lo tiene que hacer en el marco de una asamblea legislativa, donde sesionan las dos cámaras juntas. Acá los autores
dicen, o sea, tienen opiniones distintas, pero lo cierto es que habitualmente, hasta ahora, siempre el Congreso, cuando determinó la necesidad de reformar la Constitución, lo hizo a través de una ley. Que sea a través de una ley implica que tiene ciertas consecuencias de las cuales no estarían presentes si se lo hace a través de resolución de cada una de las cámaras. Por ejemplo, si hay primero, si lo hace a través de ley, se le da participación al Poder Ejecutivo, que puede vetarla. Si se hace a través de resolución, las resoluciones las dicta cada cámara y el Poder Ejecutivo no participa, entonces no puede ser vetada. Otra cuestión importante es que si lo hace a través de ley, también es importante considerar quién es la cámara de origen, porque es la que tiene la posibilidad de insistir en la redacción original del proyecto. Es decir, si la reforma constitucional es declarada la necesidad de la reforma a través de una ley que tiene su origen en la Cámara de Senadores, cuando pase la de diputados y la de diputados le haga modificaciones, la de senadores con la mayoría grabada puede insistir en la redacción original. Entonces, lo mismo ocurriría si la Cámara de origen es la de diputados. En la Constitución de 1853, en el artículo 51, si mal no recuerdo, se preveía que la Cámara de origen para una reforma constitucional, para la necesidad de la reforma, debía ser el Senado de la Nación, y era razonable porque eran los representantes de las provincias. Bueno, ese artículo 51 fue eliminado en la reforma de 1860. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupaba entonces, la primera discusión que tenemos es si tiene que ser por ley o puede ser por resolución o mediante una asamblea legislativa. La práctica, como ya les mencioné, indica que siempre se hizo por ley, por lo tanto, incluso le da poder de veto al Poder Ejecutivo, o sea, le da participación en el procedimiento al Poder Ejecutivo. Convengamos que el artículo 30 viene, su origen es el proyecto de Alberdi, que se apartó del derecho norteamericano. Por eso es que se dan ciertas diferencias vinculadas al régimen que tienen las enmiendas constitucionales en los Estados Unidos. Una vez declarada la necesidad de la reforma, el propio artículo prevé una mayoría grabada que habla de 2/3 de los miembros de la Cámara, de cada Cámara. Entonces, lo que debe interpretarse ahora es cómo se computan esos 2/3. Si son 2/3 de los presentes o si son 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, en la Cámara de Senadores, los 2/3 de los miembros que integran la Cámara, independientemente si están para el quórum o no, y en la Cámara de Diputados lo mismo. Y parecería que lo más sensato sería, al ser una cuestión de extremada relevancia y que el constituyente originario le quiso otorgar cierta rigidez a la modificación constitucional, lo razonable sería interpretar que la mayoría exigida son 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara, independientemente si están presentes o no en la sesión en que se está tratando la ley. Y la consecuencia, o sea, la distinción no es meramente académica, sino para hacer un ejemplo fácil y hacerlo con números un poco más fácil de determinar. Supongamos que la Cámara tiene 100 integrantes. Y el quórum se obtiene con más de la mitad, con la asistencia de la mitad más uno. Es decir, cuando hay 51 miembros, en el ejemplo si fuesen 100 los integrantes, con 51 ya hay quórum. Si nosotros exigimos
2/3 de la totalidad de los miembros, la necesidad de la reforma debería ser declarada por 67 miembros, es decir, 2/3 de 100. En cambio, si decimos de los presentes y el quórum se obtuvo con 51 miembros, fíjense que 2/3 de los presentes superarían apenas los 30 miembros y con el voto concurrente de 30 ya podría ser declarada la necesidad de la reforma. Fíjense la diferencia entre 67 y un poco más de 30. Esta, entonces, para que quede claro, la interpretación mayoritaria y casi unánime es que cuando se exige que la necesidad de la reforma sea declarada por 2/3 de los miembros de cada Cámara, estamos hablando de 2/3 de la totalidad de los miembros y no de los presentes. Estas cuestiones vinculadas a la necesidad de la reforma con determinadas características hacen que la Constitución, o caracterizan a nuestra Constitución entre aquellas que se denominan rígidas, precisamente porque, a diferencia de las flexibles, que son fácilmente modificables. Rigidez que antes de la reforma del 94 era mayor, y ahora vamos a ver por qué en el 94, en un momento vamos a ver por qué en la reforma del 94 relativizó esta rigidez en algunos puntos. Bueno, siguiendo con el artículo 30 de la Constitución Nacional, digo la Constitución Nacional porque la mayoría de las constituciones locales previeron un sistema similar, a veces con alguna mayoría distinta o agravando ciertas mayorías, pero siempre estableciendo mayorías agravadas para la necesidad de la reforma y también que sea declarada por la legislatura local. Otra cuestión entonces es que habitualmente lo que hace la ley que declara la reforma es establecer los puntos que van a estar sometidos a tratamiento de la Convención Constituyente. Es decir, le da a la Convención Constituyente un marco del cual no puede excederse, porque si se excediera, esa modificación en principio sería nula. Después vamos a ver lo que ocurrió con el caso Five con el artículo 99, inciso 4 de la Constitución modificada, pero lo cierto es que entonces tenemos que la Constitución puede ser modificada en total o parcialmente, que para ello tiene que haber una declaración de la legislatura del Congreso declarando la necesidad de la reforma. Esa declaración tiene que ser con una mayoría agravada y a su vez en esa propia ley lo que hace el constituyente, el legislador, es establecer qué puntos van a estar sometidos a la convención, y a su vez la otra cosa que puede ocurrir es que le fije un plazo para que culmine su tarea reformadora. En general, esto es lo que ocurre más en las constituciones provinciales. Ese plazo a veces que viene dado por la propia constitución provincial. Esta forma de modificación es complementada en el constitucionalismo provincial. En la nación no está esta cuestión, con ciertas posibilidades que se le dan a la legislatura local para modificar por sí misma la Constitución, siempre que se trate de uno o dos artículos, es decir, flexibiliza la posibilidad reformadora para que lo haga la propia legislatura local, pero siempre que sean pocos artículos los que se vayan a modificar. En general, uno o dos, salvo la de Neuquén, que dice que tienen que ser modificaciones no trascendentes, pero no limita la cantidad de artículos. Esto se daba habitualmente en las legislaturas, es más habitual en la modificación de las constituciones provinciales, porque tiene obviamente una mayor flexibilidad para modificar. También se exigen mayorías agravadas y en algunos casos también se exige el referéndum del pueblo, es decir, la legislatura lo modifica y después tiene que ser votada
por el pueblo esa modificación. Se dan ciertas cuestiones vinculadas a estas modificaciones de uno o dos artículos en las legislaturas locales, porque por ejemplo, se ha debatido en Mendoza, en algunos casos sé que por modificando un solo artículo, en realidad lo que se hizo fue derogar un capítulo completo de la Constitución. Entonces, esto fue tildado por algunos autores como inconstitucional, ya que si bien se había respetado la modificación de un solo artículo, la consecuencia era que se estaban derogando más de uno. También otra cuestión que se puede dar es que con la modificación de un artículo, en realidad lo que debería ocurrir es que se modifican muchos concordantes a ese artículo, pues si no quedaría inconsistente la modificación. Y también acá hay una discusión acerca de si eso es válido o no, porque en realidad en la práctica no se está modificando uno o dos artículos, sino todos los artículos concordantes. Bueno, todas estas cuestiones se dieron en la práctica. Lo cierto es que se fueron resolviendo de manera de otorgar, ser deferente con la modificación, es decir, avalar la modificación por más que se fuese modificando más de lo que habilitaba la propia Constitución. Una situación particular se dio a la hora de analizar la reforma del 94. Yo les comentaba que todas las reformas constitucionales que se dieron en el orden nacional siempre fueron cuestionadas por algo. La reforma, la Constitución, salvando la del 60, que también tuvo su cuestionamiento, como les dije, porque la del 53 preveía que no se podía modificar por 10 años y a los 7 años se modificó en el 60, pero después fue modificada en el 66 con una modificación menor vinculada a los derechos de exportación. En el 98 se modificaba una cuestión vinculada a la parte de la duración del mandato de los diputados y no del mandato, sino de la proporcionalidad de la representación por los habitantes y algunas facultades de los ministros. En el 49, como les dije, que se sancionó una nueva constitución y se habilitó en esa misma constitución a las legislaturas locales a adecuar las constituciones provinciales a lo que se estaba sancionando. Constitución que fue dejada sin efecto posteriormente. Que la reforma del 57, que también lo que hizo fue excluir la reforma del 49, y el único artículo que quedó incorporado fue el 14 bis, que también tuvo su cuestionamiento porque se señaló que ese artículo no fue ratificado. El caso lo vamos a ver cuando veamos el control judicial. En el caso Soria de Guerrero, se cuestionó la vigencia o la validez del artículo 14 bis de la reforma del 57. Después fue modificada en el 72, modificación que quedó sin efecto porque se venció el plazo para su vigencia. Y la del 94, que es la que hoy ya conocemos, que tuvo numerosa incidencia en la Constitución que reformó. Yendo a la Constitución del 94, no podemos obviar que esa reforma en el año 94 la necesidad de la reforma fue declarada por la ley 24.309, que para muchos autores se excedió en el marco que le fijó a la Convención Constituyente de los artículos a reformar. Recuerden que la reforma del 94 fue una consecuencia de lo que se conoció como el Pacto de Olivos, y que la
los puntos a tratar fueron denominados núcleos de coincidencias básicas, que básicamente se trataba de, si mal no recuerdo, 14 puntos, más allá de que a su vez se habilitaron otros. Pero sobre ese núcleo de coincidencias básicas, la ley 24.309 le fijó ciertos límites a la Convención Constituyente, incluso le propuso la forma de redacción de esos artículos que quería modificar, y a su vez dispuso que ese núcleo de coincidencias básicas tenía que ser aprobado o rechazado, pero en bloque, sin poder modificarlos. Es decir, era o aprobarlos o rechazarlos, pero sin modificarlos. Más allá de que, a su vez, también se previó que podía modificar otros artículos que se podían abordar por la Convención Constituyente. La Convención Constituyente, para salvar esta objeción de inicio acerca de si era válido que la ley que la convocaba le fije la redacción de los artículos y la obligue a tratar por sí o por no, sin poder debatir, lo que hizo fue, al establecer su reglamento, copiar o establecer una redacción similar a este artículo de la ley que convocó la reforma, es decir, el propio reglamento interno de la Convención Constituyente, porque esta es una de las facultades que tiene la Convención Constituyente, de regular su funcionamiento, de fijar su organización y su forma de trabajo. Lo que estableció en su reglamento interno precisamente fue una redacción similar, es decir, dijo en su propio reglamento que el núcleo de coincidencias básicas tenía que ser tratado por sí o por no en bloque. Entonces, de esta manera, salvó la objeción que se había establecido y que lo había cuestionado, si mal no recuerdo, en el caso Romero Feris, y fue resuelto por la Corte Suprema declarando abstracta la cuestión, ya que la propia Convención lo había fijado en su reglamento interno. Otra cuestión vinculada a la reforma del 94, que es importante, que en realidad en todas las modificaciones constitucionales que se dieron por convención, es que una vez que el Congreso o la legislatura declara la necesidad de la reforma, también tiene que establecer un llamado al pueblo para que elija quiénes van a integrar esa convención constituyente, porque precisamente lo que el constituyente señala es que no debe ser la misma, o sea, no deben ser los mismos legisladores los que integran esa convención, sino que tienen que ser elegidos por el pueblo para llevar adelante esa modificación. Esta situación en general lo que se hace se llama elecciones para que el pueblo elija a sus representantes para que integren ese poder constituyente que va a ser el que va a abordar la reforma constitucional. Otra cuestión que les mencioné es que la propia ley que declara la necesidad de la reforma lo que puede fijar es un plazo. Las distintas constituciones provinciales, algunas lo fijan directamente en la propia constitución. Hay constituciones que fijan 1 año, otras que fijan 3, otras que no fijan, pero las leyes que mandan o sea, que definen la necesidad de la reforma sí lo establecen. La consecuencia que tiene la fijación del plazo es que, excedido ese plazo, y si no se llega a una decisión de la Convención Constituyente, cesa la competencia para modificar la Constitución por vencimiento del plazo. Otra cuestión también que se debatió con la reforma del 94 es si
podía abordarse cuestiones no previstas por la propia ley de la reforma, y como vamos a ver más adelante, la Corte tuvo una intervención importante en este aspecto, ya que no fue coincidente en sus opiniones distintas fallos que dictó sobre el mismo tema. Les adelanto que los fallos fueron los casos Fight y Schifrin, que después cuando veamos control constitucional de la reforma lo vamos a poder ver claramente. Otra cuestión que podría señalarse es qué otro límite tiene la Convención Constituyente a la hora de tratar la modificación constitucional. Y esta cuestión tiene que ver con el procedimiento, porque si bien la ley le puede fijar ciertas cuestiones, la propia Convención Constituyente tiene que dictar su propio procedimiento. Después, si la propia Convención Constituyente no sigue ese procedimiento, habrá que ver qué decide el Poder Judicial. Ya ocurrió en otros casos, después vamos a ver qué definió la Corte. Puede ocurrir que alguien cuestione que determinado artículo de la Constitución modificada no debe ser válido porque no se siguió el procedimiento establecido por la propia Convención para su modificación. Y a su vez, otra cuestión que omití decírselas en el momento de tratar de la ley que declara la necesidad de la reforma, es que con la Constitución del 94 se dio una situación muy particular, y es que los textos que sancionaron las dos cámaras no eran coincidentes, es decir, exactamente coincidentes lo que dijo lo que sancionó diputados con lo que sancionó senadores, vinculado era a la duración del cargo de los senadores. La cuestión, se votaron cuestiones distintas en las dos cámaras, y esto fue cuestionado en el caso Polino, pero la Corte no hizo lugar a esa cuestión. Bueno, entre los poderes que tiene entonces la Convención Constituyente, también podemos decir que son limitados, como les decía, están limitados por la norma que le da origen, es decir, por la norma que declara la necesidad de la reforma y le dice qué artículos puede modificar, pero a su vez también está limitado por ciertos contenidos que algunos lo pueden llamar como pétreos, es decir, que no podrían modificarse nunca, y algunos señalan que nuestra Constitución tiene contenidos pétreos vinculados a la Constitución Nacional, que están establecidos en los artículos 17, 18 y 29 de la Constitución, donde expresamente el 17, en la parte que dice que la confiscación general de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. El 18, que dice que quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormenta y los azotes. Y el 29, que dice que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quedan merced a gobiernos o persona alguna. Y dice, actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad
y pena de los infames traidores a la patria. Se ha sostenido que esto que les acabo de comentar, vinculado a los artículos 17, 18 y 29 de la Constitución Nacional, son contenidos pétreos que ni siquiera podrían ser modificados por la Convención Constituyente que se dicte al efecto. Profe, Otro punto una pregunta. Sí. ¿Qué tal? ¿Hola? Sí. Entonces, ¿nuestra Constitución sería rígida de contenidos pétreos por estos últimos artículos, digamos? En realidad, nuestra Constitución claramente ha sido calificada como rígida precisamente porque tiene ciertos aspectos formales que cumplir para poder ser modificada. Además de ser escrita, como les decía, tiene mayorías agravadas para modificarse, tiene ciertos procedimientos específicos que deben cumplirse, por eso se llama rígida. Y a su vez, no es pétrea en su totalidad, porque si es pétrea en su totalidad no podría ser modificada, pero sí tiene ciertas cláusulas que son consideradas como cláusulas pétreas. Estas que les mencioné, por ejemplo, serían esas cláusulas pétreas. Algunos autores incluso agregan otras, como el sistema republicano de gobierno y el sistema democrático. Es decir, lo que están señalando es que ninguna modificación podría cambiar el sistema que sea democrática y que sea el sistema republicano, básicamente, que consiste en la división de poderes. Algunos agregan incluso el federalismo. ¿Queda clara la respuesta? Si no... Sí, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, volviendo al tema entonces de la modificación, vamos a ir ahora a analizar los distintos sistemas vigentes en nuestra Constitución Nacional para modificar. ¿Se acuerdan que yo les dije que la Constitución era rígida y lo seguimos sosteniendo, como acabo de decirles, pero la Constitución del 94 vino a relativizar un poco esa rigidez, porque hasta antes del 94 la única forma de modificación de la Constitución era a través de la Convención Constituyente. ¿Por qué les digo que la reforma del 94 vino a relativizar un poco esa rigidez, por más que la Constitución siga siendo rígida? Pueden participar acá los que estén presentes. No sé si se imaginan para dónde estoy yendo con esta pregunta. Pueden participar, ¿eh? Bueno, en realidad lo que les estoy queriendo significar es que lo establecido en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que prevé la posibilidad de incorporar otros tratados de derechos humanos que no sean los que están enumerados en dicho artículo, a través de una ley del Congreso con una mayoría agravada, implicaría indirectamente o casi directamente modificar la Constitución, porque le está dando jerarquía constitucional a través de una legislatura local, a través del Congreso de la Nación, a tratados que no fueron incorporados por una convención constituyente. Recuerden que el artículo 75, inciso 22, que al tratar las facultades del Congreso, le permite, si se aprueba, primero es aprobado el tratado, siempre que se trate de tratados vinculados a derechos humanos. Y si ese tratado de derechos humanos es, a su vez, luego, por otra ley, prevé el dictado de dos leyes. Primero hay que aprobar el tratado por ley y segundo, si ese tratado de derechos humanos el Congreso decide otorgarle jerarquía constitucional, por otra ley tiene que darle jerarquía constitucional. Esa nueva ley que le da jerarquía constitucional tiene que ser aprobada otra vez por por una mayoría de 2/3 de los miembros de la Cámara, no de los presentes, como igual que lo que decíamos para analizar la necesidad de la reforma. Es decir, que a través de este artículo 75, inciso 22, se le está permitiendo al Congreso Nacional darle jerarquía constitucional a tratados que no fueron previstos en una convención constituyente. De hecho, en la práctica, hoy hay 3 tratados ya
aprobados con posterioridad al 94, a los cuales el Congreso decidió darles jerarquía constitucional. Volviendo entonces, esto no le quita el carácter de rígida a nuestra Constitución, pero sí relativiza un poco esa rigidez. Y otro punto que tenemos en el programa, y con este sería el último punto que estaríamos abordando hoy, es, fíjense que el programa prevé la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Esa inconstitucional podría darse por violación de las formas o procedimientos, por afectación de principios inmodificables o pétreos, que es lo que hablábamos, o porque sea parte del temario establecido. Y respecto del contenido, incluso lo que sí está claro es que esa inconstitucionalidad la vemos difícil que sea determinada por el contenido en el sentido de la oportunidad, mérito, conveniencia del contenido, ya que el Poder Judicial no sería competente para meterse en esas cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. Veamos lo que ha pasado en la historia vinculada al cuestionamiento de la constitucionalidad de una reforma constitucional. Esto no es propio de nuestro país. Recordemos que el control de constitucionalidad, tal como lo conocemos, lo tomamos del régimen norteamericano. El famoso caso Marbury contra Madison es el que afirma la potestad del Poder Judicial para declarar la inconstitucionalidad de una norma, inconstitucionalidad que incluso puede ser una constitución. Si vamos a tener, para ir adelantando el final, digo, si vamos a analizar si es posible declarar la inconstitucionalidad o no de una reforma constitucional, nos atrevemos a señalar que ello sí es posible y de hecho ya ha ocurrido en una oportunidad en nuestro país, incluso con la Constitución Nacional. La posibilidad entonces de atacar la constitucionalidad y una reforma constitucional es claramente posible. De hecho, hay una más reciente que el propio gobierno nacional cuestionó una reforma constitucional efectuada en una provincia, en la provincia de Jujuy, y hace escasos días desistió de esa demanda, pero ante la posibilidad de cuestionar la reforma constitucional, si vemos si el Poder Judicial es competente para analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional, la respuesta es afirmativa. Después, dependerá de cuál sea el cuestionamiento que se haga a los efectos de determinar si esa constitucionalidad o no es aceptada o no por el Poder Judicial y si el Poder Judicial es competente para ello. Debemos señalar que, en general, el Poder Judicial, cuando le llegaban estas cuestiones, hacía uso de las famosas de la construcción de la cuestión política no justiciable, es decir, consideraba que todo lo que tenía que vincularse o que se vinculaba con una reforma constitucional era una cuestión política no justiciable y entonces no se expedía acerca de la validez o no de dicha modificación. El régimen de la teoría de las cuestiones políticas no justiciables tiene muchos más años que la Constitución norteamericana, porque ya el primer antecedente se puede señalar en 1460 en Inglaterra, cuando había el duque de York pedía que se lo declare legítimo heredero al trono y entonces ahí los que hacían las veces de juez dijeron que ellos no eran competentes para decidir esa situación porque era una cuestión política que no estaba exenta de la autoridad de los magistrados. La teoría de las cuestiones políticas no justiciables nace en nuestro derecho argentino nacional en el fallo de la Corte de 1893, Cuyen contra Llerena, vinculado a una intervención federal a la provincia de Santa Fe. Pero bueno, tal como fue construida en ese entonces la teoría de la cuestión política no justiciable, fue
la que utilizó la Corte, por ejemplo, en 1963, cuando le llegó la impugnación de la reforma del año 57, que había incorporado el artículo 14 bis a la Constitución. ¿Se acuerdan que les mencioné que la reforma del 57 fue la única incidencia que tuvo fue que se incorporó el artículo 14 nuevo, 14 bis a la Constitución Nacional, y en el fallo que les dije, en Soria de Guerrero, se cuestionaba la validez de ese artículo, ya que no había sido ratificado tal como se exigía en el reglamento interno que había dictado la Convención Constituyente, porque había cesado su funcionamiento. Y la Corte lo que dijo en ese caso, que se trataba de una cuestión política no justiciable, el cumplimiento o no de un reglamento interno de la Convención Constituyente. Si nos quedamos con ese fallo, ustedes me dirán, bueno, pues entonces las reformas constitucionales no son cuestionables ante la justicia, pero no podemos dejar de mencionar el caso Fait, que en el año 99 la Corte aborda el cuestionamiento que formula el ministro de la Corte Fait como actor, porque lo afectaba la modificación establecida en la Constitución del 94, en la modificación del 94, acerca de la exigencia de que los jueces, al cumplir 75 años, tengan que tener un nuevo acuerdo, y como ese artículo, de acuerdo a la cláusula transitoria que lo regulaba, entraba en vigencia a los 5 años de su sanción, en el año 99, el ministro Fait, que le era aplicable ese artículo, cuestiona la validez de su inclusión en el 99, inciso 4, porque señaló que no estaba entre las facultades que la ley del Congreso, que declaró la necesidad de la reforma, había habilitado a la Convención Constituyente a tratar. Y la Corte, en ese fallo, en el caso Fait, declaró la nulidad de ese artículo constitucional. Es decir, tenemos un fallo de la Corte que declara la nulidad de un artículo de un inciso de un artículo de la Constitución Nacional, porque no había respetado una norma, a criterio de la Corte, ¿no? Establecida para llevar adelante esa reforma. Es decir, lo que dijo la Corte es que la ley de necesidad de la reforma no había previsto que se incorpore esta exigencia a los jueces cuando cumplan 75 años, y en consecuencia declaró una nulidad. Esto debe ser también, tengan presente que la Corte, con otra integración años más tarde, en la causa Schifrin, volvió a tratar el mismo tema, es decir, si era válida la inclusión de esta cláusula del 99, inciso 4, que exigía un nuevo acuerdo a los jueces que cumplan 75 años, y la Corte, en la causa Schifrin, resolvió en forma diametralmente opuesta, y lo que dijo era que la inclusión del 99, inciso 4 y esta exigencia del nuevo acuerdo no era inválida, sino que estaba dentro de las facultades que implícitamente tenía la Convención por las facultades expresas que le había dado la ley, que había declarado la necesidad de la reforma. Es decir, fíjense que la Corte, ante el mismo cuestionamiento de la misma cláusula, en una situación declaró la nulidad de la cláusula para ese caso concreto, para el de Fait, pero años más tarde, con el voto en disidencia de Rosenkrantz, lo que resolvió es básicamente lo opuesto, es decir, que esa modificación había sido válida. Es decir, más allá de los vaivenes decisorios, lo que queda claro es que las reformas constitucionales pueden ser sometidas al análisis de
del Poder Judicial. Tan es así que hay dos casos más recientes que han tenido estado público vinculados a la reforma al cuestionamiento de la Constitución de Salta. En este caso ya estamos hablando de una constitución local, en los casos Castillo y en los casos de Federación Argentina de la Magistratura, donde en uno de los casos se cuestionaba la obligatoriedad de la educación religiosa en Castillo, la educación religiosa en la escuela primaria como obligatoria y que sea dentro del horario de clase, y en la causa Federación Argentina de la Magistratura se cuestionaba la duración de los 6 años para los jueces de la Corte, porque decía que se afectaba la movilidad. En ambos casos, la Corte Nacional, a las cuales le llegaron los dos casos, si bien ratificó la validez constitucional de ambas cláusulas, lo que queda claro es que se introdujo a analizar la validez. En consecuencia, no lo declaró una cuestión política no justiciable, sino que lo que hizo fue adentrarse en el análisis de la cuestión y terminar resolviendo que no habían sido inválidas. Pero a diferencia de otras situaciones donde directamente ni las trataba por decir que eran cuestiones políticas, en este caso dijo, son cuestiones que hay que analizar, la relación entre la Constitución Nacional y las constituciones locales, en este caso la de Salta, y una vez que hizo ese análisis, consideró que no había un agravio constitucional a lo regulado por el constituyente salteño. Entonces, lo que queda claro a los efectos de terminar la explicación de la bolilla es que el control judicial de las reformas constitucionales se puede dar en dos etapas. Puede darse en la etapa preconstituyente, vinculada a la ley que declara la necesidad de la reforma, y puede darse también en la etapa posterior, que es la constituyente y la efectivamente realizada, que es cuál fue el resultado de la convención. Bueno, yo creo que con esto cubrimos gran parte de la bolilla. No obstante, como nos quedan unos minutos y veo que hay gente conectada, sí les pido que si tienen alguna duda o algo que quieran ampliar, me pueden consultar ahora, o si no, obviamente lo pueden hacer a través del foro, pero si tienen alguna duda, sería bueno que me lo digan ahora, si lo podemos ampliar. O me lo pueden escribir también como deseen. Miren, acá tengo una pregunta vinculada a los temas del examen. Sobre todo, tengan presente los procedimientos para llevar adelante la reforma y este último punto vinculado a la inconstitucionalidad o al control de constitucionalidad de una reforma constitucional. Esos dos puntos son habitualmente evaluados. Y un tercer punto puede ser los límites que puede tener una convención constituyente a la hora de llevar adelante una reforma constitucional. Entonces, para decirlo de forma más ordenada, requisitos para que pueda darse una reforma constitucional. Básicamente, acá acuérdense de lo que dice el artículo 30 de la Constitución Nacional y los similares de las constituciones provinciales. Recuerden que tiene que ser declarado por la legislatura o por el Congreso, que tiene mayoría grabada, que puede fijarle un plazo y que le puede fijar las materias sobre las cuales puede entrar a modificar la Constitución. Sepan también agregar que en algunas constituciones locales se prevé la modificación para uno o dos artículos de una forma distinta a la prevista para una
modificación más amplia, que ya es lo que vimos hoy. Y después también, aparte de esto, es el control judicial de la reforma constitucional, es decir, si el Poder Judicial puede o no adentrarse a controlar y sobre qué tema se puede meter y cuál fue la evolución o los casos en los cuales esto ocurrió. No sé si esta respuesta ya le satisface la respuesta a la persona que preguntó. Pero básicamente son esos los temas. Muy bien. Bueno, si tienen alguna otra pregunta y si no, dejamos acá. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradezco el tiempo y bueno, y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.